Seguimos en el programa Bien por Casa hablando justamente de los alimentos que no deben faltar. ¿Qué alimentos no deberían faltar, Leti? En la mesa del hogar, eso es muy importante. Primero hablemos de los alimentos de origen animal. ¿Ok? Los alimentos de origen animal no deberían faltar en la mesa del hogar. Estamos hablando quizás de carnes tipo pollo, pescado, quizás en la costa, por ejemplo, lo que mencionabas tú, el carnero, en cuestión de la sierra, por ejemplo, y pescado también en la selva. Son fuentes de alimentos proteicos básicamente, necesarios para nuestra alimentación y más en los niños porque fomentan crecimiento. ¿Y aquellas personas que han optado por ser vegetarianas? Aquellas personas que han optado por ser vegetarianas tienen la opción, por ejemplo, de consumir alimentos de origen vegetal ricos en proteínas como las menestras. Entonces tenemos toda la variedad de menestras, habas secas, frijol, canario, lentejas, garbanzos, payares. Todas las menestras realmente son ricas en proteínas. Ahora, uno de los nutrientes importantes para rescatar dentro del grupo proteico, tanto de origen animal como de origen vegetal, es el hierro. Muy importante en el crecimiento, por ejemplo, infantil y en los primeros años de vida, en los 2 primeros años de vida, porque se sabe que este nutriente interviene bastante en la eficiencia de cómo los niños empiecen a reaccionar en cuanto a su sistema nervioso, ¿sí? A los periodos de atención, por ejemplo, también. Entonces, ambos nutrientes ese nutriente lo vamos a encontrar tanto en los alimentos de origen animal como de origen vegetal. Pero en los alimentos de origen vegetal, por ejemplo, las personas que son vegetarianas que mencionaba Ceci, lo recomendable es consumirlo junto con un alimento cítrico. ¿Por qué? Porque los cítricos, esa vitamina C que tienen los cítricos, van a ayudar a que este hierro de origen vegetal se fije mejor en nuestra sangre, que eso es lo importante. Entonces tenemos los alimentos que nos brindan proteínas, que exactamente son los alimentos de origen animal o los de alimentos de origen vegetal que ya mencionamos. En la sierra mucho se consume el charque, que es la carne seca, ¿no? Pero está seca a la intemperie. Exacto. No recibe, no absorbe microbios, no absorbe... Mira, esto es algo que no se hace de ahora, que se hace desde hace muchos años, ¿no? Definitivamente se hace a una temperatura baja, en lugares donde la temperatura es baja, y la sal permite que esté protegida la carne de lo que tú mencionas, de los microbios o las bacterias que puedan haber en el medio ambiente. El tema fundamental acá está que las personas quizás de la sierra sepan que el charqui puede ser parte de su alimentación definitivamente, pero empezar a variar con otro tipo de carnes. Generalmente en la sierra tú sabes que la carne la comercializan, ¿sí? Es más para venta. Entonces las personas más consumen carbohidratos o menestras, por ejemplo, lo que mencionábamos. Entonces ahí lo fundamental va a ser hacer una correcta combinación. Es mezclar esa menestra, por ejemplo, con un cereal, con trigo o con arroz, por ejemplo, o por qué no con quinoa, ¿sí? Para mejorar la calidad proteica del alimento. Se sabe hoy en día que cuando mezclas la menestra con cualquier tipo de cereal, mejoras la calidad de proteína. Menestra con cereal, ¿vale decir frijoles con arroz? Exacto, vale decir frijoles con arroz. Pero ahora, es lo que más comemos, ¿no? Sí, es lo que más comemos, pero ahí hago un paréntesis, porque más bien lo que hemos escuchado de los nutricionistas todo el tiempo es que come los frijoles solos, no te los comas con arroz, porque engordas. Claro, te comento un poquito. Realmente, cuando uno aumenta de peso es porque hay un exceso en el tamaño de las porciones. Eso hay que dejarlo clarísimo. Si uno come moderadamente y hace la mezcla de estos 2 grupos de alimentos, las menestras con los cereales, y mezclas una rica ensalada, estás obteniendo una proteína de buena calidad porque estás complementando las proteínas del cereal con la de la menestra y estás aumentando dentro de tu alimentación una ensalada, una crema de verduras, una sopa de verduras, donde tienes fibra y a la par tanto la menestra como el arroz te brindan energía. Y la menestra es un alimento también rico en fibra. Entonces, realmente hay muchos mitos dentro del tema de alimentación. El sobrepeso y la obesidad viene por un aumento en el tamaño de las porciones y un exceso en la frecuencia de consumo de ciertos grupos de alimentos, que es lo que empieza a hacerte ganar peso. Al pobre frijol lo tachan como dañino, o al pobre arroz, cuando a veces más te engorda tomarte la botella de gaseosa
que te tomas todos los días, ¿no? Una botellita de gaseosa tiene 12 cucharaditas de azúcar y le estamos echando la culpa al arroz con frijoles con ensalada que me comí, por ejemplo. A veces pasa eso. Y este plato que es muy común también, los tallarines rojos con papa a la huancaína al costado. Uy, qué Esa mezcla sí está bien, rico. bien, Pero bien fuerte. pero es espectacular. Bueno, si nosotros deseamos darnos un gusto muy de vez en cuando, pues podemos hacerlo, ¿no? No voy a comer quizás el plato de papa a la huancaína del mismo tamaño que el plato de segundo y la porción de pasta grande. Ahí volvemos a lo que hablábamos al inicio, al equilibrio, al tener variedad. No hay problema, digamos, que comamos una papa a la huancaína si yo trato que mi plato de fondo tenga algo de verduras, una ensalada cocida, una ensalada fresca y quizás inclusive, o sea, poderme servir, qué sé yo, un escabeche de pollo con una ensalada cocida y un pedazo de camote. Y me doy el gusto de comerme un poco de papa a la huancaína de entrada. Entonces, hay que tener variedad, Ceci, dentro de nuestro consumo diario. Y algo muy importante, como nuestros hijos vean que nosotros comemos, es como ellos van a empezar a comer. Si nosotros les decimos a ellos, come la verdura, come el apio, y ven que nosotros lo dejamos de lado, obviamente no lo van a hacer. En nuestro país consumimos mucho arroz. Ya casi todo lo acompañamos con el arroz. Sería bueno también, ya que es un alimento que siempre está presente, Sí. ¿no? ¿De qué manera, cuál es la manera correcta de consumirlo, en qué porciones y de pronto también saber cuáles son los nutrientes que nos está aportando el arroz que consumimos? Lo ideal, hay que recordar algo. El arroz que comúnmente todos tenemos en casa es un arroz refinado. ¿Eso qué quiere decir? Que se le ha extraído la cáscara que lo recubre. Cuando uno ve un arroz integral, lo ve más oscuro. ¿Por qué? Porque simplemente tiene la cáscara. ¿Cuál es la diferencia entre estos dos? ¿El valor calórico? No, tiene casi el mismo valor calórico. La diferencia es que uno tiene fibra, que es lo que se le ha quitado al arroz blanco. Entonces, como el común de los peruanos tenemos arroz blanco en la mesa de nuestro hogar, lo que tenemos que hacer es aumentarle lo que le han quitado. ¿Eso qué quiere decir? La fibra. Fibra. ¿Y dónde encontramos fibra? En las En las verduras. Entonces, ¿por qué no hacer todos los días un arroz tipo a la jardinera? Con alverjitas, con pimiento, con zanahoria, con tomate, con brócoli, con todo lo que encuentren en la refri, lo que haya quedado de la semana, pueden colocarle a su arroz. Recuerden que acá el límite es su imaginación en la cocina. Realmente. ¿Y representa algún aporte nutricional el arroz? Por supuesto, es una fuente básica de energía. Energía, carbohidrato. De carbohidrato, exacto. Nosotros no debemos excluir los alimentos que nos brindan energía, porque es así como si fuera nuestra gasolina diaria. Entonces, ¿Es exagerado mezclar arroz con papa? No para algunas personas, porque por ejemplo, si estamos hablando de un deportista, ¿por qué no puede mezclar un poco de arroz con un poco de papa? Si estamos hablando de un adulto sano, pues si mide las porciones, es decir, hagamos de cuenta que imaginariamente tengo mi plato en la mano, ¿sí? Yo voy a dividir imaginariamente mi plato en 3, ¿sí? Hay que tratar que por lo menos la mitad del plato, o por lo menos un cuarto del plato, sea de vegetales. La otra cuarta parte del plato sea una proteína. El escabeche que hayan hecho, el estofado que hayan hecho, el guiso de lengua que hayan hecho de repente en casa, cualquier tipo de proteína del alimento que hablábamos de origen animal. Y una cuarta parte del plato, Gustavo, Cecilia, del alimento que me brinda energía. Esa es una forma práctica en que todos pueden ver si están comiendo adecuadamente o no. Porque ahí te das cuenta qué cosa hay más en mi plato y qué hay menos. De repente ese arroz con pollo está ocupando toda la parte del plato. Claro, también ver hacia dónde crece, ¿no? Porque a veces crece para arriba. Hacia dónde se proyecta. Hay 3/4, pero son así, 3 torres. Así de, ¿no? Entonces, imaginariamente dividamos, como les menciono, nuestro plato en 3 y empecemos a adecuar nuestras porciones. ¿Cuál ¿no? es la porción exacta? O sea, hay una cantidad. Unos En 3 gramos. cuartos de taza, medida casera básicamente es lo que se maneja, ¿no? Porque todos tienen una taza en casa, unos 3 cuartos de taza de cualquier tipo de grupo de cereales, ¿no? Estamos hablando de arroz, la quinoa. Tenemos granos andinos que no solamente nos brindan energía, sino también proteínas. Entonces la quinoa es un gran alimento. Tenemos la quinoa negra, por ejemplo, el trigo también, que es una forma en que podemos beneficiarnos de consumir un alimento que nos brinda energía, pero que también tiene fibra, Ceci, que es algo muy importante que la población
población hoy en día no consume. Hace un momento mencionaste el arroz, ¿no? El arroz me lleva al chifa, no sé por qué, ¿no? Sí. Y en el Hay mucha chifa- gente que se alimenta de menús, ¿no? Sí, Entonces, Entonces hay una mezcla de cosas en los chifas, tanto de dulce, salado, salsas y todo. Y mucha gente pide un montón, se pide un buen plato 7 colores. y lo quiere bajar en el término criollo, quiero bajarlo Claro. con una gaseosa diet. A Tremendo veces, error, de hecho. Sí, a veces nos engañamos nosotros mismos, ¿no? Lo que ustedes mencionan es muy cierto. Las personas comemos más, volvemos a lo que hablamos al inicio, comemos más por gusto, por el sabor, pero no significa que sepamos cómo comer. Entonces, ¿puede uno ir al chifa y comer sano? Sí, puede hacerlo si sabes escoger bien. Hay comidas al vapor, ¿no? Tienes comidas al vapor, puedes comerte, ¿por qué no?, una sopa, que la sopa esté hervida. Recordemos que el arroz chaufa, chicos, lo saltean de nuevo en aceite, después Sí, de pues. preparado. ¿Por qué? Porque el aceite le da ese sabor, ese gusto agradable. Así que lo que tenemos que hacer es equilibrar un poco. Busquemos mezclas con verduras. El chifa tiene gran variedad de bueno, eso es verduras. verdad. Un pollo saltado con verduras, por ejemplo. Si quiero comer algo, por ejemplo, darme un gusto de comer un poco de arroz chaufa, quizás no hago el plato entero de arroz chaufa, sino volvemos a mi La plato porción. imaginario Ajá. y mi cuarta parte, tratar de empezar a educarme, ¿no?, con el tema de porciones. Como te vuelvo a mencionar, el tema de la desnutrición por exceso, que es el sobrepeso, no es algo lejano. El 30% de la población sufre de sobrepeso. Los niños, 1 de cada 4 niños sufre de sobrepeso. Ahora, a la par, tenemos niños con obesidad, pero que también son anémicos. Entonces, ¿qué está pasando? Claro. No se están, a pesar de que están gorditos, Se están inflando, pero no se están exacto, nutriendo. La mala Así alimentación. es. La mala alimentación, la baja Completamente. calidad de la Precisamente por alimentación. eso queríamos dedicar estos 2 bloques para poder hacer algo, ¿no? Y poder ilustrarnos un poco más y aportar un Pero aún poquitito han quedado a través muchas preguntas, tuyo. ¿no? Todavía han quedado muchas preguntas en el tintero, pero ya se nos fue el tiempo. Muchísimas gracias, De nada, Litsi. gracias a ustedes Hemos dos. aprendido muchísimo hoy día y bueno, pues ya sabemos que podemos comer sano y comer rico también. Lo más importante. Exacto. Gracias. Gracias a Gracias, ustedes. Lizy, gracias. Ya saben, señores, a aprender a comer, que es importantísimo. Regresamos después de corte con la demencia senil. Ya volvemos.